Bendiciones, hermanos, en esta mañana. Yo vengo desde la iglesia de Newark, New Jersey, la iglesia hispana, de donde se congregaba mi hermano Miguel Ureña y su familia, así hasta que decidieron pues mudarse para Georgia. Yo en este día ando con mi esposa, Yirka Mercedes, pero ella le gusta que le digan Vicky Mercedes, y mi hijo menor Josué Mercedes. El hijo mayor mío Josías se quedó allá en New Jersey. Pero es un placer que hayan confiado en mí, especialmente por las palabras de nuestro hermano Miguel Ureña, también el hermano Juer de los Santos, que se congrega también en la iglesia de Newark. Ya hace tiempo que estaba por venir por acá, desde el 2020, pero no se pudo porque vino la pandemia y entonces todos los planes se cancelaron. Pero llamé a Miguel, que venía ahora, y desde que lo llamé me dijo, pues te voy a poner a predicar. Así que Miguel es el culpable de que esté aquí con usted en esta mañana. Pero es un placer y vamos a ponernos en la mano de Dios para que Él dirija pues este culto. El título de este culto en esta mañana es ¿por qué Dios no siempre interviene para librarnos del mal? Es algo que he estado estudiando y me puse a hacer un tema sobre eso, porque es algo muy importante. ¿Por qué sucede tantas tragedias y Dios no las evita? ¿Por qué la gran controversia entre el bien y el mal se ha prolongado por tanto tiempo? ¿Por qué el pecado no ha sido erradicado todavía? Son preguntas difíciles y que muchos no las hemos hecho. Y yo tengo dos posibles respuestas para esas preguntas. Primero, por la misericordia de Dios. Su amor hacia nosotros es muy grande hasta el fin de arriesgarlo todo por salvarnos. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la segunda respuesta es, y de eso voy a hablar en esta mañana, es el libre albedrío que Dios nos dio. El libre albedrío es la capacidad que Dios nos dio de poder elegir. Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana cuán importante es esto en la lucha entre el bien y el mal. Antes de eso, oremos. Querido Dios que estás en los cielos, sea tu nombre alabado y glorificado por siempre. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder presentarme en esta mañana para tener tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La sierva de Dios dice en el libro de la educación, la página 16, todo ser humano creado a imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Al crear al hombre, Dios tenía dos opciones: crear seres robotizados, programados para obedecer ciegamente la voluntad y así que nunca pecaran, o crear seres con libertad de elección o libre albedrío.
Y como Dios se agrada solamente en un amor que salga de manera voluntaria, ya todos sabemos cuál fue la decisión o cuál de las dos opciones Dios decidió. Hizo seres libres que tengan la facultad, la libertad de amarle o no. Y hermanos, cada vez que Dios hacía una criatura con el poder de elegir, era un sacrificio que él hacía por amor. Porque Dios sabía que había la posibilidad de que ellos pecaran. Y eso fue lo que sucedió. Vayamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Y voy a comenzar leyendo en el versículo 12. Ezequiel 28, versículo 12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. A pesar de que Ezequiel se está dirigiendo al rey de Tiro, en realidad a él se le abrió las cortinas, el velo, para ver lo invisible, lo que está pasando detrás de lo que nosotros no podemos ver. Esa lucha. Y dice: así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eras el sello. En realidad es para el rey de Ciro, pero se está dirigiendo al que está detrás del rey de Ciro. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Fíjense, hermanos, Dios no es el creador del mal. No es el creador del mal. Él creó a Lucifer, no a Satanás. ¿Creó a quién, hermanos? A Lucifer. Y Lucifer era el ángel en quien Dios confiaba. Era el que tenía, vamos a decir, el comando de las huestes celestiales después de la Trinidad. ¿Saben, hermanos? El pecado es algo que apareció. No tiene explicación. Y la sierva de Dios dice que el día que nosotros podamos buscar una excusa o una explicación para el pecado, dejaría de ser pecado. Es una sorpresa. Porque fíjese lo que dice ahí mismo en el capítulo 28, versículo 15 al 16. Oigan lo que dice, hermanos. A causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, los chismes, las palabras que él inventó contra Dios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte, creo que estaba en el 16, pero el 15 anteriormente dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué se halló en él, hermanos? Maldad. Fíjense que Dios no puso maldad en él. Dice que se halló en él, ¿qué? Maldad. O sea que este ángel se corrompió de repente y comenzó a centrarse en sí mismo.
En vez de buscar la gloria de Dios, la exaltación de Dios, comenzó a exaltarse él mismo. Comenzó a pensar en él. Y como él vio su hermosura, que era un ángel bello, pues comenzó a centrarse en eso, hasta el punto de querer ser igual a Dios. Y eso es lo que dice el libro de Isaías. En Isaías, en el capítulo 14, versículo del 12 al 14, dice lo siguiente. Isaías, capítulo 14, del 12 al 14, dice lo siguiente, voy a leerlo. Dice allí, en Isaías 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién, hermanos? Al Altísimo. ¿Qué quería él? ¿Ser igual a quién? A Dios. En realidad, en el cielo hasta ese momento no se conocía ningún espíritu de descontento. No existía eso. Por lo tanto, lo que Lucifer estaba haciendo aquí era una sorpresa. No para Dios, pero sí para los ángeles del cielo. Era una sorpresa. Ellos no entendían eso. Y por lo tanto, había que tener cuidado de cómo Dios iba a actuar ante esta situación. Había que tener ¿qué? Mucho cuidado. ¿Saben, hermanos? Dios no puso maldad en Lucifer. Lo único que Dios le dio a Lucifer fue libre albedrío. Y cuando tú das libre albedrío, al Dios darle libre albedrío, Dios estaba haciendo sacrificio. Dios estaba cediendo su parte de su poder. Y le voy a explicar por qué. Si usted les está enseñándole a manejar a un hijo suyo, en el momento que usted le suelta el guía a ese muchacho, ¿qué pasa? Usted está cediendo el control suyo, se lo está dando a su hijo. ¿Por qué razón? Porque si viene algo y pasa algo, puede usted saltar de donde está y verse la guía para controlar. De ninguna manera. No puede hacerlo. Dios estaba haciendo ese sacrificio. Y Satanás usó esa libertad que tenía para chismear sobre el carácter de Dios y especialmente contra Jesucristo, contra el Hijo de Dios. Porque él se preguntaba por qué Cristo era parte de los designios secretos de Dios, por qué él participaba en el concilio y por qué yo no. El odio principal de Lucifer era contra Cristo, especialmente. Lucifer decía que Dios exigía sacrificio de los demás, pero que él no estaba dispuesto a sacrificarse por nadie. Y que lo que él decía al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas era para que él se quería exaltar a sí mismo.
Fíjense todas las cosas que él decía. Habló en contra de la ley de Dios, de su gobierno, de su carácter. Todo eso hizo. Y por lo tanto había que tener cuidado con cómo Dios iba a actuar ante esta situación. Porque si él intentaba y se deshacía de Lucifer, si él destruía a Lucifer, entonces lo que él quería evitar se hubiera complicado más. Entonces ya los ángeles le hubiesen servido al Señor por temor y no por amor. Quizá por temor a decir, bueno, Lucifer se rebeló y fue destruido. Quizá tal vez yo sea el próximo. Entonces en ese momento, si Dios hubiese destruido a Lucifer en ese momento, la felicidad y la armonía en el cielo se hubiese desaparecido para siempre. Por eso Dios decidió darle tiempo. Tiempo para que todo el universo vea realmente quién era Satanás. Dios solamente iba a presentar la verdad. Y todo el mundo tenía que ver realmente cuáles eran los principios que el enemigo quería implantar en el cielo. Hermanos, él decía que a él se le había interpretado mal, que él lo que quería era el bien del universo, que él quería asegurar la libertad de cada miembro del universo. Eso era lo que él decía. Si algo está pasando, normalmente cuando surge algún problema, donde quiera que usted esté, aún en la iglesia, siempre van a haber personas que van a estar o de un lado o del otro. Y hasta que uno no ve la verdad por sí mismo, no puede decidir. Así que había que tener cuidado la forma en cómo Dios iba a actuar en ese momento. Había que tener mucho cuidado. Ahora vayamos al libro de Génesis. Vayamos al libro de Génesis. Génesis en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Génesis 2, versículo 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios, hermanos, plantó un árbol en medio del huerto? ¿Y por qué llamó Dios a ese árbol del conocimiento del bien y del mal? La respuesta casi siempre cuando le dicen esa pregunta es para probarlos. Pero realmente nada más era para probarlos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que y esto es muy importante,
Cuando Adán y Eva pecaron, ¿el pecado ya existía en el cielo? No existía en la tierra, pero existía en el cielo. Ya Lucifer había pecado. Entonces la pregunta sería, ¿sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? ¿Qué ustedes creen, hermano? Tenía la posibilidad. Como Dios lo sabe todo, yo creo que Dios sabía que ellos iban a pecar, ¿verdad? Y entonces, si él sabía que ellos iban a pecar, ¿por qué él colocó ese árbol en medio del jardín del Edén? Si Dios sabía que ellos iban a pecar. Y además de eso, ¿por qué el árbol se llama árbol del conocimiento del bien y del mal? Dios creó el bien, no el mal. Satanás es el creador del mal, como hemos leído, porque dice la Biblia que en él se halló que mal. Por lo tanto, si ese árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, tenía que ser que en ese árbol estaba ¿quién? Estaba Satanás para tentarlo. Y por eso a Adán y Eva se le aconsejaron que se mantuvieran unidos, que no se separaran, que se mantuvieran alejados de ese árbol. Porque allí era el único lugar donde Satanás podía tentarlo. Y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué Dios le permitió a Satanás ir al jardín del Edén? Porque él no tenía buenas intenciones. ¿Por qué Dios se le permitió ir a Lucifer al jardín del Edén? ¿No podía Dios evitar eso? Sí podía evitarlo, pero no lo hizo. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva eran libres. Eran libres. Dios le dio a ellos libre albedrío. Y Satanás también tenía libre albedrío. Dios es todopoderoso, soberano. Él tiene el poder para hacer lo que él quiera. Pero él nunca viola nuestra libre albedrío. Ni Satanás tampoco. La decisión es suya y mía. Ustedes saben, hermanos, que en el problema del gran conflicto, en la lucha del gran conflicto, hay una regla. Así como en los conflictos internacionales de una nación en guerra contra otra, existen reglas internacionales que cuidan eso, porque no pueden utilizar armas químicas, armas venenosas, no pueden utilizar nada de eso. En una guerra internacional no se puede. Hay protocolos que debe seguir cada nación. Asimismo, la regla que rige
el gran conflicto entre el bien y el mal se llama el libre albedrío. Y ese libre albedrío ni Dios lo viola, ni Satanás tampoco. Si Dios le hubiera dicho a Satanás, no, tú no puedes ir al jardín del Edén para tentar a mis hijos. Tú no puedes ir al jardín del Edén. Entonces Satanás le hubiera dicho, ay, ¿por qué no? Porque ellos son seres libres. Y tú no me puedes prohibir a mí que yo vaya al jardín del Edén porque yo soy libre también. Yo tengo libre albedrío. Y si Dios hubiera dicho, no, tú no vas para allá, entonces ¿qué? Dios se hubiera visto mal ante todo el universo porque Satanás lo había acusado a él de coartar su libertad. Y Dios no se iba a ver bien. Por lo tanto, tenía que permitirle. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían libre albedrío, hermanos. Si usted tiene libre albedrío, ¿qué significa eso? Que usted puede elegir. Y si usted puede elegir, ¿qué significa eso? Que debe haber por lo menos 2 opciones para usted elegir. Porque si usted le presentan un solo camino, ¿dónde está la elección? ¿Me están entendiendo, hermanos? No hay ninguna elección. Y Lucifer podría acusarlo a Dios, mira, tú estás coartando mi libertad. Mi libertad la estás coartando. Recuerden, hermanos, que el gran conflicto entre el bien y el mal, ustedes leen en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 que dice que hubo una gran batalla en el cielo. Cuando dicen que hubo una gran batalla en el cielo, ¿qué es lo que ustedes piensan que es? ¿Que se agarraron a puño o a armas y comenzaron a pelear con espada, con armas de fuego? No, es un conflicto de palabras. Es una guerra de palabras. Donde Satanás dice, tú eres así. Y Dios dice, no, no es así. Donde Satanás acusa. Por eso se le llama el acusador. ¿O es que acaso Satanás no iba al cielo, al conflicto, al concilio celestial para acusar a los hijos de Dios? ¿No es así, hermanos? ¿Iba o no iba, hermanos? Lo vamos a ver en un momentico. Satanás se le permitió ir allá al jardín del Edén y que lo tentara, pero Dios le puso límite. Así que el árbol del jardín del Edén, el árbol de conocimiento del bien y del mal, ese árbol no era solo para tentarlo, sino que también era un límite que Dios le puso. A Satanás le puso, sí, le dijo, sí, ve al jardín, tú puedes ir al jardín del Edén para tentarlo, sí, tú puedes ir, y de esta manera estoy de esta manera dándote tu libre albedrío, pero nada más puede tentarlo en ese árbol. Nada más en ese árbol. Por eso se le dijo a ellos, no vayan a ese árbol, no se acerquen. Por amor a Adán y Eva, Dios le dijo, sí, ve y tiéntalo, puedes hacerlo, pero nada más en este árbol.
¿Es que acaso en la sociedad no hay límite para nosotros, hermanos? ¿Ustedes creen que en la sociedad hay límite, sí o no? Si no, nosotros somos libres, sí. Vivimos en una tierra de libertad, pero usted no puede hacer lo que usted quiera. Hay límites. ¿No le pone usted límite a sus hijos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué usted le pone límite a sus hijos? ¿Por qué le ponemos límite a nuestros hijos? Por amor. Porque le amamos. Y tal vez alguien se preguntara, ¿está eso en la Biblia? Vayamos al libro de Job. Libro de Job. En el capítulo 1. Vamos a ver algo bien interesante. Dice ahí, Job capítulo 1. Y voy a comenzar a leer en el versículo 6. Dice allí, Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, había un personaje, Satanás, ¿verdad? Vino. Y dijo Jehová a Satanás, yo no sé si ustedes se han fijado, pero en el gran conflicto hay como que hay una conversación siempre entre Dios y Satanás, entre el enemigo y Dios, como que hay una conversación. Aquí lo dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, él era el jefe de la tierra. Le había quitado su puesto a Adán. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el gran conflicto, hermanos, en este gran conflicto, como le dije, no es un conflicto de fuerza, porque si fuera así, ya Dios hubiese terminado con esto. No tiene nada que ver con fuerza. Tiene que ver con palabras donde uno dice una cosa y el otro dice otra, con la excepción de que Satanás siempre está acusando, pero Dios lo que deja es que todo el mundo vea la verdad. Hermanos, fíjense que Dios le dijo a Lucifer, sí, haz lo que tenga que hacer con Job, pero le puso límite. ¿Le puso límite? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué le dijo en el versículo 12? Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre quién. Sobre él. Ustedes se han preguntado, hermanos, se han puesto a pensar que nosotros también podemos ser ese Job moderno. Que puede ser que como Jesús le dijo a Pedro, Satanás os has pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti. Puede ser que uno de nosotros también sea un Job moderno, que Dios te está utilizando para probar algo ante el universo. Y cuando algo le sucede a un hermano,
hay que tener cuidado de acusar que ese hermano está pasando por una situación horrible porque hizo o cometió alguna cosa. Hay que tener mucho cuidado porque usted puede ser un Job. Puede ser que Jehová quiera probar algo contigo y permita que te vengan situaciones difíciles, lucha, enfermedad, dificultades, porque Él quiere enseñar a través de usted, a través de mí, a través de nosotros, que nosotros verdaderamente amamos y servimos a Dios, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas. Y Dios quiere probar algo a través de nosotros, ante todo el universo. Eso no quiere decir, hermanos, que las decisiones que nosotros tomamos no tengan consecuencias. Claro que sí. Cada decisión que usted y yo tomamos tiene consecuencia para bien o para mal. Ahora, vamos a ir y voy a decirle algo bien interesante sobre la importancia de la oración en este gran conflicto. Vayamos al libro de Daniel en el capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 10. Empezando en el versículo 1, dice allí: dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel estaba preocupado porque ya habían pasado los 70 años del pueblo estar prisionero, o vamos a decir que había sido cautivo en Babilonia. Y ya se habían pasado 70 años y Ciro todavía no había dado el decreto para que ellos volvieran a Jerusalén. Y por eso Daniel estaba en ayuno y oración. Y dice que estaba en ayuno y oración por 3 semanas. Pero fíjense lo que está pasando. Daniel, versículos 12 y 13 del mismo capítulo 10 dice: entonces me dijo, es decir, mientras él estaba hablando, orando, dice, entonces me dijo, el ángel le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense algo interesante. La Biblia habla de los reyes de Persia, pero habla de un príncipe de Persia. Los reyes de Persia son Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes y otros más. Pero el príncipe de Persia lo dice en singular. Y eso es una referencia a Satanás, porque detrás de todo gobierno, especialmente si ese gobierno está haciendo cosas malas, está Satanás. Detrás. Y fíjense algo interesante. Ciro estaba, es decir, no estaba seguro de lo que iba a hacer.
Por un lado, él recibía consejo inspirado por Satanás, por un lado, y por el otro lado recibía consejo inspirado por Dios. Y Daniel quería que él diera el decreto para que ellos pudieran irse a Jerusalén, para salir de Babilonia e ir a Jerusalén. Y Ciro tenía consejeros. De un lado le decían una cosa, del otro lado le decían una cosa. Pero ¿quién tenía la decisión? Él. Ciro tenía la decisión. Pero fíjense una cosa. ¿Por qué estaba ocurriendo este conflicto en la mente de Ciro? ¿Saben por qué? Porque Daniel estaba orando. Daniel estaba orando. Hermanos y hermanas, Dios no va a hacer nada en su vida o en la mía o en la vida de otra persona a menos que usted y yo oremos. La oración intercesora tiene mucho poder. El ángel le dijo, por causa de tu palabra, la palabra de Daniel, yo he venido. Yo he venido por eso. Hermanos, cuando usted y yo oramos por alguna persona, por algún familiar, por nuestros hijos, Dios va a hacer todo lo que esté a su alcance para alcanzar a nuestros hijos sin violar su libre albedrío. Dios nunca viola el libre albedrío, pero siempre trata de alcanzar a todos. Fíjense cómo funciona esto. Si usted no quiere saber de Dios, Dios no le va a obligar a que usted quiera saber de Él. Usted no quiere saber de mí, Dios simplemente se aleja. Pero supongamos que el hermano Saúl Jr., el hermano Miguel están orando por ese joven, por esa joven. Ese joven y esa joven están por mal camino. No quieren saber de Dios. Pero mis hijos están orando por ellos. Y porque usted, que es hijo de Dios, está orando por esa persona, entonces el cielo se mueve y va en auxilio. Va en auxilio de esa persona. Y si Satanás le dice, no, tú no puedes venir, aguántate ahí. Él me eligió a mí. Él me eligió a mí, yo soy su dueño. Él me eligió a mí. Dios le dice, aguanta tu momento. Un momentico. Que yo tengo al hermano Saúl Jr. y a Miguel orando por esa persona. Ahora déjame a mí tratar de alcanzarlo. De que mi Espíritu Santo impresione la mente de ese joven o esa joven. Y que él decida. Y Satanás no puede decirle nada. ¿Por qué? Porque Dios le permitió a él que vaya al jardín del Edén a tentar a Adán y Eva. Entonces, ¿qué hace Dios? Por medio de su Santo Espíritu, impresiona la mente de ese joven y esa joven. ¿Por qué razón? Porque sus hijos están orando por él. Y él trata de cambiar ahora, impresiona la mente, pero deja que él decida. ¿Por qué? Porque él tiene libre albedrío.
No crea que cuando usted, hermano, ha orado años y años, años y años por su hijo, por su esposo o esposa, por algún familiar, no crea que Dios no está trabajando. Dios está trabajando en la vida de ellos. Y va a hacer lo imposible por alcanzarlo sin violar su libre albedrío. Porque Dios no viola el libre albedrío. ¿Saben, hermanos? A veces nosotros nos preguntamos por qué tantas tragedias suceden en el mundo. No crean que es que Dios no trató de cambiar la situación, pero la persona decide. Díganme algo. ¿Sabía Dios que Caín iba a matar a Abel? ¿Sí o no, hermano? ¿Sabía Dios que Caín iba a matar a Abel? Claro que lo sabía. ¿Trató Dios de que Caín no lo matara? Sí, trató. Y esa era la lectura bíblica. En la lectura bíblica, en el capítulo 4, dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás ¿de quién? De él. ¿Trató Dios de evitar que Caín matara a su hermano? Sí. Trató de evitarlo. ¿Se lo impidió Dios? No. ¿Por qué? Porque Caín era libre. ¿Tenía qué? Libre albedrío. Y al fin él decidió. Hermanos, saben que Dios a veces no interviene porque quizás si él quita algo de su vida, usted se puede perder si él se lo quita. Y a veces Dios permite que venga alguna enfermedad para cambiar nuestras vidas. Y muchas personas oran para que esa persona se sane. Mas sin embargo no sucede. ¿Por qué? Porque Dios sabe en su sabiduría que si lo hace, puede perderse. Puede perderse. A veces nosotros insistimos en que Dios intervenga. Y saben, hermanos, hay veces, le voy a decir esto, ya estoy terminando. Dice, hay veces que Dios no interviene y es mejor dejar que Dios no intervenga. Y ustedes dirían, ¿por qué? Les voy a decir por qué. ¿Ustedes se acuerdan del rey Ezequías? El rey Ezequías fue un rey bueno. Bueno. Hizo muchas cosas buenas delante de Dios. Pero un día este rey se enfermó. Y Dios mandó al profeta Isaías que le dijera: arregla todo, que tú te vas a morir. Arregla tu casa, porque de esta enfermedad no te va a levantar. Y Ezequías comenzó a llorar, a llorar. Y antes que Isaías se vaya, Dios le dijo a Isaías: vuelve. Y le dijo: ok, yo te voy a añadir 15 años más a tu vida. Te voy a añadir 15 años más a tu vida. Y hermanos, hubiese sido mejor que Ezequías
hubiera aceptado la voluntad de Dios en ese momento. ¿Por qué razón? Primero, durante esos 15 años vinieron a visitarlo unas personas de Babilonia. Y él, en vez de exaltar a Dios, le mostró todo lo que había en su casa. Los tesoros, lo que había en el templo. Pero nunca le dijo que él estuvo enfermo y que Dios lo había sanado. Nunca exaltó el nombre de Dios. Y no solamente eso, hermanos. Durante esos 15 años que Dios le regaló a Ezequías, nació su hijo Manasés. Porque cuando Manasés comenzó a gobernar tenía 12 años. Nació durante los últimos 15 años que Dios le dio a Ezequías. ¿Y quién fue el rey Manasés? El peor rey que ha tenido Israel. E incluso hasta el mismo profeta Isaías lo mató. Y todo lo bueno que había hecho Ezequías lo quitó. Su legado fue quitado por su hijo Manasés. Por lo tanto, hermanos, tengamos mucho cuidado. Dios sabe lo que es mejor para usted y para mí. Nuestra decisión es algo que Dios valora y respeta y nunca viola. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a amarle por lo que Él es. Y Dios trata de ganarse nuestra confianza por amor, por persuasión, por la verdad, por la justicia, sin violar nunca nuestro libre albedrío. Y si nosotros lo dejamos utilizar por Él, Dios hará grandes maravillas con nosotros para su honra y para su gloria. Bendiciones, hermanos. Les invitamos a que puestos de pie entonemos el himno número 53, Oh amor de Dios.
En la cruz del Calvario, Dios mostró su gran amor hacia nosotros y su carácter. Pero también allí se mostró quién era realmente Satanás. Por eso él odia tanto la cruz. Vamos a orar, el que pueda, por favor. Me puede acompañar de rodillas, todo el que pueda. Querido Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Señor, estamos más que agradecidos por tus bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros. Cuán grande es tu amor, Señor, que fuiste a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y allí cuando tú dijiste consumado es, eso aseguró la extirpación final del pecado. Por eso estamos más que agradecidos, porque tú, por amor a cada uno de nosotros, arriesgaste todo, y allí en la cruz del Calvario se mostró verdaderamente como tú eres, Señor. Pero también allí tú mostraste ante todos los ángeles quién era realmente Satanás. Los ángeles ya están convencidos de que tú eres justo. Solamente faltamos nosotros. Ayúdanos a que comprendamos eso. El día en que todos confiemos en ti, tú vendrás a buscarnos. Oh, Señor, ayúdanos que cada día caminemos en tus caminos para que tú puedas venir pronto. Gracias, Padre. Bendice esta iglesia. Bendice a sus miembros. Bendice a cada uno de sus dirigentes, que sigan proclamando el evangelio en todo este lugar, para que conozcan de ti, Señor, y de tu gran amor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.